Lectura del libro de los Hechos, capítulo 1, los versos 6 hasta el verso 14, Nueva Traducción Viviente. Recibimos la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Palabra de Dios. Esta semana llegamos al fin de la temporada litúrgica de Pascua de Resurrección. Durante este periodo de 7 semanas, luego de la Semana Santa, hemos tenido encuentros con pasajes bíblicos que de una forma u otra nos ayudan a reflexionar sobre la realidad y las implicaciones de la resurrección de nuestro Señor de cara a las circunstancias que nos circundan. En dichos pasajes hemos considerado testimonios de quienes se encontraron con el Cristo resucitado y cómo eso que transformó sus vidas se convierte en invitación a transformar la nuestra. También ha sido significativo que nuestro acercamiento a los escritos bíblicos durante esta temporada han ocurrido en la circunstancia particular de una pandemia global. Tradicionalmente, la temporada de Pascua de Resurrección, junto con la temporada de Navidad, constituye el tiempo de más asistencia a los servicios de adoración a Dios. Sin embargo, este año
ha ocurrido algo nunca antes imaginado para nuestra congregación. Pasar la Semana Santa y el tiempo de Pascua y de Resurrección en aislamiento voluntario como medida de protección ante una emergencia de salud pública. Hemos aprendido mucho durante este tiempo y aún nos queda mucho por aprender. Los textos bíblicos han sido bálsamo de inspiración y consolación en medio de las tristezas colectivas. Las Escrituras Sagradas nos recuerdan que, aun sin reunirnos físicamente en el templo, pertenecemos al pueblo de la resurrección y la vida. La presencia y el mensaje de Cristo no está confinado a un tiempo, un espacio o un lugar geográfico en particular. Nuestra unidad espiritual es más poderosa que la cercanía o la distancia material. El texto bíblico que hoy leemos, al igual que los que hemos considerado previamente, tiene mucho que decirnos de cara a nuestras circunstancias presentes. Esta semana conmemoramos la ascensión del Señor, el momento en que Cristo se despide físicamente de los primeros discípulos, testigos de su resurrección. La narración ubica a Jesús y sus discípulos reunidos en el Monte de los Olivos, lugar desde donde lo observan subir a los cielos y desaparecer de su vista. En la narración ocurre una pregunta que llama mi atención y sobre la cual quiero invitarles a reflexionar. La pregunta está en labios de los discípulos, llamados de aquí en adelante apóstoles, y dicen así: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Como maestro de fe y espiritualidad, no puedo evitar imaginar la frustración que el Señor debió haber sentido al escuchar la pregunta. Si leemos cuidadosamente los evangelios, en especial el Evangelio según Lucas, obra que precede a Hechos de los Apóstoles, observaremos que Jesús pasó su ministerio enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios. No solo eso, sino que Hechos nos indica que luego de su resurrección, en los 40 días siguientes, Jesús se apareció varias veces a los discípulos y les hablaba del reino de Dios. Pero al momento de su despedida, el interés de los apóstoles está centrado en lo que ellos llaman nuestro reino, es decir, el reino de Israel, que no es lo mismo que reino de Dios. A eso se añade que la pregunta viene con un sentido de urgencia e insistencia. Señor, ha llegado ya el tiempo. Ha llegado ya el tiempo. Uno de los factores que caracterizan nuestra humanidad es la falta de paciencia, ese deseo de que todo ocurra no solo como queremos, sino cuando queremos. Y ese cuando es pronto, ahora, a toda prisa. Esto me hace recordar
a aquel individuo que oraba diciendo: «Señor, dame paciencia, pero la quiero ahora». La impaciencia llevó al patriarca Abraham a embarazar la sirvienta de su esposa para tener un hijo, aun cuando Dios le había prometido descendencia en repetidas ocasiones. El libro del Génesis nos permite ver que la impaciencia de Abraham resultó en gran sufrimiento familiar y eventualmente sufrimiento internacional. Esa misma impaciencia ha llevado a comunidades de fe a experimentar recientemente el dolor de la muerte de miembros y pastores al reanudar reuniones y encuentros en el templo sin que haya pasado el peligro de los contagios por el COVID-19. En el pasaje, Jesús reorienta a sus apóstoles a dejar la pregunta impaciente a un lado y poner su atención en algo distinto. El Señor les dice, verso 8, «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos». Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa palabra del Señor a los antiguos apóstoles es también palabra del Señor para sus apóstoles en este tiempo. Para ti y para mí. El Señor nos llama a ser sus testigos. El tiempo difícil que hoy enfrentamos no debe ser impedimento para que constantemente hablemos del amor de Dios en Cristo más allá de los espacios y limitaciones físicas. El tiempo difícil que hoy enfrentamos es oportunidad para vivir y testificar la fe del Señor obrando en y a través de nuestras vidas. Es importante recordar que los primeros apóstoles no tenían los recursos ni los medios de comunicación que hoy nosotros tenemos. Y aún así fueron fieles testigos del Evangelio del Reino de Dios. Más aún, creemos y afirmamos que la ascensión de Cristo resultó en el cumplimiento de su promesa de hacer descender el Espíritu Santo, fuente de poder para la comunidad que testifica. Amada y amado hermano, vivimos en la era del Espíritu Santo. La presencia divina que nos consuela, nos fortalece y nos empodera en medio de tiempos afables, así como en tiempos de grandes retos, cambios y dificultades. Este es el tiempo para dar testimonio de Cristo y de su amor. Soli Deo Gloria.